Mamá ya firmó todo, Rodrigo. Ya prácticamente no le queda nada a su nombre. Y si en algún momento se pone difícil, pues la metemos a un asilo. ¿Qué más puede hacer ella sola? Esa fue la voz de mi hija Valeria, hablando de mí. Y ella no tenía idea de que cada una de esas palabras me llegaba nítida, clara, directa al centro del pecho, porque mi teléfono seguía sobre la mesa del comedor con el altavoz encendido y la llamada todavía estaba activa. No respondí. No dije ni una sola palabra. 37 años de vida me enseñaron a leer a las personas antes de que terminaran de abrir la boca. Y en ese momento, sentada frente a un plato de sopa que ya se estaba enfriando, con el olor a cilantro todavía flotando en el aire, entendí que no había nada que decir. Ya lo había escuchado todo. Tomé el teléfono despacio, apagué el altavoz sin hacer ruido y lo guardé en el bolsillo de mi blusa con la misma serenidad con la que durante casi 4 décadas enfrenté los días más difíciles frente a un salón lleno de niños. Ella nunca supo que la línea seguía abierta. Nunca supo que yo estaba ahí, inmóvil, escuchando cada palabra como quien recibe un golpe lento, uno a uno, sin poder moverse. Y en ese silencio, con la luz amarilla de la cocina cayendo sobre la mesa, con el sabor amargo de la rabia empezando a formarse en mi garganta, tomé la decisión más importante de mis 61 años de vida. 7 días después, Valeria me llamó llorando, pero yo ya lo sabía todo, y lo que vino después de esa llamada cambiaría para siempre sus planes, su herencia y la historia que ella creía haber escrito sola desde el principio. Pero para que entiendas por qué esa llamada lo cambió todo, necesitas saber quién soy yo, de dónde vengo y lo que esta historia me costó. Me llamo Patricia Morales. Tengo 61 años. Nací en San Luis Potosí, en una casa de techo bajo y paredes del color de la tierra que mi padre construyó con sus propias manos en la calle de las Flores número 18. Era una casa pequeña, pero llena de ruido de niños, de olor a guiso desde las 6 de la mañana, de risas los domingos y de misa los sábados por la tarde. Mi madre nos crió con una sola certeza grabada en el pecho desde que aprendimos a entender las palabras: que la familia no se abandona, que los sacrificios no se cuentan, que el amor verdadero no se declara con palabras bonitas, se demuestra con acciones, todos los días. Me aferré a esa idea durante toda mi vida. Y eso, descubriría con el tiempo, fue tanto mi mayor fortaleza como mi error más profundo. Me casé a los 28 años con Ernesto Salazar, un hombre callado, de voz tranquila y manos que siempre olían a trabajo honesto. Técnico eléctrico durante 32 años. No éramos ricos, jamás lo pretendimos. Pero teníamos lo que se necesita para vivir con dignidad. Un techo estable, comida en la mesa y la certeza de que lo que construíamos juntos tenía más valor que cualquier cosa que pudiéramos comprar. Tuvimos a Valeria cuando yo tenía 29 años. Una niña de ojos grandes y risa fácil que desde pequeña tuvo algo que yo tardé demasiado en entender. Una voluntad que doblaba la de cualquiera a su alrededor. Yo lo llamaba carácter. Pensé que era una virtud que yo misma había puesto en ella. Con los años aprendería que había otro nombre para eso. Fui maestra de primaria durante 37 años. Entré por primera vez a un salón a los 24 y lo dejé el día en que cumplí los 61. En ese tiempo enseñé a leer, a sumar, a escribir. Pero más que eso, aprendí a ver qué niño llegaba sin desayunar, a ver qué niña traía los ojos hinchados de haber llorado la noche anterior en una casa donde las cosas no andaban bien, a ver cuándo una familia sonreía en la junta escolar mientras por dentro se derrumbaba. Eso es lo que hacen 37 años frente a un salón. Te enseñan que las personas dicen mucho más con lo que callan que con lo que hablan. Lo que yo no sabía entonces era que ese mismo instinto que me sirvió con tantos niños también terminaría salvándome a mí. Ernesto murió hace 3 años, un viernes de febrero, a las 7:17 de la mañana. Se levantó como todos los días, fue a la cocina, y cuando yo llegué con su café todavía humeante, ya no había nada que hacer. Los médicos dijeron que fue el corazón, que fue rápido, que no sufrió. Yo sí.
El café se enfrió sobre la mesa esa mañana. Recuerdo ese detalle con una claridad que todavía duele. La taza blanca, el vapor subiendo despacio, el silencio de una casa que en 10 minutos se había convertido en un lugar completamente distinto. Sentí el frío en las manos, aunque afuera el sol ya calentaba fuerte. Y en la boca, sin razón lógica, ese sabor amargo que tardaría semanas en desaparecer. Quedé sola en nuestra casa de San Luis Potosí, la misma casa donde Valeria aprendió a caminar, donde festejamos su graduación, donde Ernesto y yo envejecimos juntos sin darnos cuenta, entre macetas en la entrada y el árbol de limones en el patio que él plantó el año en que nos casamos y que todavía daba fruta cada marzo. Una casa que olía a él, que tenía su presencia en cada rincón, en la silla que solo él usaba, en el gancho donde colgaba su chamarra. Viví ahí sola durante 4 meses, los 4 meses más largos de mi vida. Fue entonces cuando Valeria me llamó. Era un domingo de junio, a las 8:40 de la noche. Yo estaba sentada en la sala con la televisión encendida sin sonido, como había empezado a hacer, porque el silencio a veces pesa más de lo que uno puede aguantar solo. Valeria llamó y su voz sonaba cálida, urgente, llena de una preocupación que yo necesitaba demasiado creer que era sincera. «Mamá, ¿y si te vienes a vivir con nosotros? No tiene sentido que estés sola allá. Aquí te necesitamos. Puedes ayudarnos con los nietos, con la casa. Rodrigo y yo ya hablamos. Los dos queremos que estés cerca». Esa fue la primera frase que debí haber cuestionado. Los dos queremos. Como si querer a la propia madre fuera algo que necesitara el visto bueno del esposo. En 30 años de matrimonio, a Ernesto jamás hubo que convencerlo de nada cuando se trataba de su familia. Pero yo tenía el pecho vacío y el corazón hambriento de creer que todavía era necesaria para alguien. Dije que sí. Vendí la casa de San Luis Potosí, la misma que Ernesto y yo pagamos durante 23 años. Obtuve 1.600.000 pesos. Todo ese dinero, toda esa historia, todos esos años convertidos en números en una cuenta bancaria. Y me fui a la Ciudad de México con 3 cajas, 2 maletas, la foto de Ernesto en mi cartera y algo que en ese momento yo todavía llamaba esperanza. La ciudad me recibió con un ruido y un ritmo que después de décadas en San Luis Potosí resultaban casi agresivos. El departamento de Valeria y Rodrigo era amplio, de paredes grises y muebles de líneas rectas que brillaban demasiado, elegante y frío al mismo tiempo. Valeria me abrazó en la entrada con fuerza, con un perfume importado que no reconocí. Rodrigo asomó desde el pasillo, levantó la mano en señal de saludo, dijo, «Bienvenida, señora Patricia», sin moverse de donde estaba, y desapareció hacia su estudio, sin un abrazo, sin un paso hacia mí. Guardé ese detalle en algún lugar pequeño de mi mente, el primero de muchos que iría guardando, sin saber todavía para qué. Lo que no imaginaba en ese momento era todo lo que ese 1.600.000 pesos representaban para Rodrigo Cienfuegos. Eso vendría después. Pero ya llegaré a eso. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Revisa si ya estás suscrito a este canal y déjame tu like si algo de lo que cuento te está moviendo por dentro. Y dime en los comentarios, ¿desde qué parte del mundo me estás escuchando hoy? Hay algo que me da mucha fuerza saber que hay personas del otro lado que me escuchan. De verdad quiero saberlo. Los primeros días en la Ciudad de México fueron extraños de una manera que no supe nombrar de inmediato. Todo era demasiado grande, demasiado gris, demasiado rápido. El departamento de Valeria y Rodrigo quedaba en el piso 12 de un edificio en la colonia Narvarte. Ventanas enormes que daban a una avenida de 4 carriles donde los autos no paraban nunca. Yo, que me había despertado durante 30 años con el sonido de los pájaros en el patio de San Luis Potosí y el olor a tierra húmeda después de la lluvia, tardé casi 2 semanas en poder dormir sin que el ruido de la calle me despertara a las 3 de la madrugada. Pero me adapté. Siempre me he adaptado. Es lo que aprendemos las mujeres de mi generación. Acomodarse al espacio que otros nos dan y llenarlo de todo lo que tenemos. Los nietos se llamaban Mateo y Sofía.
8 y 5 años. Mateo era serio, de pocas palabras, con los ojos café oscuro de su padre y una manera de observarlo todo que me recordaba a mí misma de niña. Sofía, en cambio, era todo movimiento y ruido y risa, y desde el primer día me buscó con esa confianza que solo tienen los niños que todavía no han aprendido a desconfiar del mundo. Los dos se convirtieron en la razón más clara que tenía para levantarme cada mañana. Y vaya que me levantaba. A las 5:40 de la mañana ya estaba en la cocina. Le di mis mañanas a esa familia. Le di el desayuno caliente cada día sin faltar uno. Le di las mochilas revisadas, la ropa planchada, el lonche preparado desde la noche anterior. Le di 6 cuadras caminando bajo el sol y 6 cuadras de regreso, 2 veces al día, porque Rodrigo decía que el tráfico era imposible a esa hora y Valeria salía demasiado temprano al trabajo. Le di el mediodía entero con los niños, la tarea, las meriendas, las peleas entre hermanos que yo resolvía con la misma paciencia con la que resolví 1000 conflictos en 37 años de salón de clases. Le di las tardes, le di las noches, le di la cena lista a las 7, los niños bañados a las 9, la cocina limpia antes de acostarme. Le di todo eso, cada día, sin recibir un solo peso, sin que nadie me preguntara cómo estaba. Sin una sola mañana en que Rodrigo me mirara al entrar a la cocina y dijera simplemente, «Gracias». ¿Sabes qué fue lo más difícil de esas primeras semanas? No era el cansancio físico. No eran mis rodillas protestando por las 6 cuadras de ida y las 6 de vuelta. Era la invisibilidad, esa sensación de estar en un lugar y que nadie te vea de verdad, de ser útil para todo y no ser importante para nadie. Pero ya llegaré a eso. 3 semanas después de mi llegada, un sábado de agosto a las 4:30 de la tarde, Rodrigo me llamó a su estudio. Los niños veían televisión en la sala. Valeria había salido a ver a una amiga. Me ofreció asiento frente a su escritorio, un mueble enorme de madera oscura que costaba más de lo que yo había ganado en 3 meses trabajando, y me habló con esa sonrisa suya, la rápida, la que yo ya había empezado a mirar con cuidado. «Señora Patricia, usted sabe que estamos levantando la agencia. Va muy bien, pero necesitamos liquidez para el siguiente proyecto. Su dinero en el banco no está generando nada. ¿No sería mejor tenerlo trabajando aquí, con nosotros? Le garantizo un 10% anual y estará más seguro que en cualquier institución». Sonó razonable. Sonó lógico. Sonó exactamente como suena una trampa cuando la construye alguien que ha practicado mucho tiempo. Le dije que lo pensaría. Esa misma noche, pasando por el pasillo rumbo a la cocina por un vaso de agua, escuché la voz de Rodrigo desde el cuarto. Hablaba en voz baja, pero en ese pasillo angosto las palabras viajaban solas. Ya le planté la idea. Va a aceptar, ya verás. Necesita sentirse útil. Seguí caminando sin detenerme, sin hacer ruido. Llegué a la cocina, tomé mi agua y me quedé parada frente al fregadero en la oscuridad, con el vaso frío entre las manos y ese «ya verás» resonando en algún lugar de mi pecho que todavía no sabía que estaba tomando nota de todo. Ese fue el primer rastro de evidencia que, sin planearlo, comencé a armar. Firmé el contrato un lunes de agosto, a las 11:30 de la mañana. 1.200.000 pesos transferidos a la cuenta de la agencia de Rodrigo. Los papeles los había preparado el abogado de él, no el mío. Yo lo noté. Lo noté y aún así firmé, porque Valeria me tomó la mano antes de que yo pusiera el bolígrafo sobre el papel y me dijo con los ojos brillosos, «Gracias, mamá. En 1 año te devolvemos todo, con intereses, lo prometo». Guardé una copia del contrato en el fondo de mi maleta, entre la ropa de invierno. No sé por qué lo hice en ese momento. En 37 años de trabajo, aprendí que los papeles importantes siempre se guardan. Es un reflejo, una costumbre de maestra que nunca me ha fallado. Ese fue el segundo rastro de evidencia. Me quedé con 400.000 pesos en la cuenta. «Para tus gastos personales», dijo Valeria. Como si vivir en la casa de tu hija y cuidar a sus hijos sin cobrar un peso fuera una especie de renta que yo le pagaba a ella. Las semanas siguientes, Rodrigo cambió, y no para bien.
Empezó con detalles pequeños, casi invisibles si uno no sabe leer a las personas. La comida que yo preparaba no le caía bien. La música que yo ponía en la cocina daba dolor de cabeza. La manera en que acomodaba los vasos en el escurridor estaba mal. Un jueves de septiembre, a la hora de la cena, saqué una bandeja de carne con verduras que había cocinado durante 2 horas. Rodrigo la miró, empujó la silla hacia atrás, sacó el teléfono y dijo frente a todos: «Voy a pedir sushi. Prefiero no arriesgarme esta noche». Marcó el número del restaurante, hizo el pedido y se fue a su estudio a esperar. Valeria bajó los ojos a su plato. No dijo nada. Mateo me miró con esa mirada seria de 8 años que a veces duele más que cualquier palabra. Sofía siguió comiendo sin entender lo que acababa de pasar. Yo también seguí comiendo, con la cabeza en alto, porque eso es lo que hace una cuando tiene 61 años y ha sobrevivido cosas más grandes que la mala educación de un hombre que nunca aprendió lo que cuesta ganarse el respeto. Pero lo que vino después sí me tomó por sorpresa. 4 días más tarde, un lunes por la mañana, Rodrigo apareció en la cocina con un ramo de crisantemos blancos. Me lo extendió sin mirarme a los ojos y dijo: «Señora Patricia, me pasé el jueves. Fue un día muy difícil en la agencia. ¿Podemos dejarlo atrás?». Valeria apareció detrás de él con una sonrisa que yo quería leer como alivio. Necesité pensar, que tal vez las cosas podían mejorar. Que tal vez había un hombre decente debajo de toda esa frialdad y que el estrés del trabajo lo había desbordado. Recibí las flores. Le dije que no había problema. Puse los crisantemos en el florero de la sala. Eso fue el lunes. El miércoles de esa misma semana, Rodrigo llegó a comer con 2 socios de la agencia. No me avisó. Entró al departamento a la 1:20 del mediodía con 2 hombres de traje. Miró hacia la cocina donde yo preparaba el almuerzo para los niños y le dijo a sus socios con una sonrisa: «Perdón por el desorden. Tenemos a la señora de mi suegra viviendo aquí desde hace unos meses. Ya saben cómo es eso. La señora de mi suegra, 37 años de carrera, madre de familia, propietaria de una casa que yo misma mantuve durante 23 años. 1.200.000 pesos entregados sin dudar. Y para Rodrigo Cienfuegos, frente a sus socios, yo era la señora de mi suegra. No moví un músculo. Seguí picando el jitomate con la misma cadencia de siempre, como si no hubiera escuchado nada. Mis manos no temblaron. Mi voz no cambió. Pero por dentro algo se estaba ordenando, colocando cada pieza en su lugar con una claridad que hasta a mí me sorprendió. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, saqué mi libreta de la mesita de noche, la que siempre he usado para mis listas de pendientes, y escribí la fecha, la hora y lo que había pasado, con letra pequeña, sin adornos, como quien levanta un acta. No sabía todavía que esa libreta se convertiría en algo mucho más importante que una lista de pendientes. Así pasaron los meses. El invierno llegó al departamento del piso 12 sin que nadie lo nombrara. Pasó diciembre. Pasó enero. Pasaron los fríos de febrero. Y cuando quise darme cuenta, ya era mayo. Mayo, con todo lo que esa palabra significa para una madre. Faltaban todavía 22 días para la noche del teléfono. 22 días en los que yo seguiría siendo la señora de mi suegra. 22 días en los que Valeria seguiría bajando los ojos cada vez que Rodrigo cruzaba una línea. Y yo seguiría tomando nota. Pero la pregunta que me perseguía cada noche, mientras escuchaba el ruido de la avenida desde mi cuarto, era una sola. ¿Valeria sabía todo esto desde el principio? ¿O también ella era, de alguna manera, víctima de este hombre? La respuesta me llegaría de la peor manera posible. El Día de las Madres. El Día de las Madres llegó un domingo de mayo a las 7:15 de la mañana, con el sol entrando por la ventana de mi cuarto y el olor a café que yo misma había preparado, porque en esa casa el café no se hacía solo. Mateo tocó mi puerta primero. Me dio un dibujo que había hecho en la escuela. Una mujer con cabello gris y una sonrisa enorme, debajo de las letras torcidas de su letra de 8 años que decían: «Para la abuela Patty, que nos quiere mucho». Me lo entregó con las 2 manos,
como si fuera algo sagrado, con esa seriedad suya que a veces me rompía el corazón de ternura. Lo abracé. Sentí su cabello oliendo a champú de niño y pensé que, a pesar de todo, había algo en esa casa que valía la pena. Sofía llegó corriendo detrás de él con un collar de pasta de colores que habían hecho en el colegio. Me lo puso ella misma alrededor del cuello con una concentración en la cara que solo tienen los niños de 5 años cuando hacen algo muy importante. Eso fue todo lo que recibí ese Día de las Madres. A las 9:30 de la mañana, Valeria apareció en el pasillo con bolso en mano y los niños ya vestidos de salida. «Mamá, vamos a desayunar con los papás de Rodrigo. Son familia también, ya sabes cómo es. Tú descansa, hoy tienes el día libre». Me sonrió. Una sonrisa rápida, de las que no llegan a los ojos. Y se fueron los 4. El silencio que dejaron fue distinto a todos los silencios anteriores. Más denso, más frío. Me quedé sola en ese departamento del piso 12 con mi café, el dibujo de Mateo sobre la mesa, el collar de pasta alrededor del cuello y las 12 sillas vacías del comedor que nadie iba a ocupar ese día. Llamé a mi hermana Consuelo a San Luis Potosí. «¿Cómo estás, Patty?», me preguntó con esa voz suya que siempre me conoce antes de que yo hable. Le dije que bien. Le dije que los niños me habían hecho regalos muy bonitos. No le dije lo demás. Todavía no estaba lista para decirlo en voz alta, porque decirlo en voz alta significa aceptarlo, y aceptarlo significaba enfrentar algo que todavía me dolía demasiado nombrar. Colgué. Miré por la ventana los 4 carriles de la avenida y pensé en Ernesto, en cómo cada Día de las Madres me despertaba con café en la cama y un ramo de flores de mercado que compraba desde la noche anterior porque le daban miedo los precios del propio día. Flores que olían a tierra fresca y a madrugada. Flores que valían más que cualquier cosa que el dinero pudiera comprar. Ese día saqué la libreta de la mesita de noche y escribí la fecha. Escribí lo que había pasado, no con rabia, con una precisión fría que me sorprendió a mí misma. Llevaba ya 4 páginas escritas. ¿Sabes qué es lo que más duele de ignorar las señales? No es no verlas. Las señales siempre están ahí, claras, a veces gritando. Lo que duele es que las ves perfectamente, y aún así decides creer que significan otra cosa, porque la verdad que apuntan es demasiado grande para sostenerla sola. 3 días después del Día de las Madres, un miércoles de mayo a las 2 de la tarde, Valeria me llamó al cuarto. «Mamá, ¿tienes un momento? Quiero salir contigo. Solo nosotras 2». Fuimos a un café en la colonia Roma, uno de esos lugares con plantas colgantes, luz tenue y música instrumental que a Valeria siempre le gustaron y a mí me resultaban un poco fríos, pero no importaba, porque mi hija estaba sentada frente a mí, sin Rodrigo, y eso era suficiente para que yo bajara la guardia. Me pidió perdón por el Día de las Madres. Me dijo que había sido un error, que debió haberme incluido, que los papás de Rodrigo no eran más importantes que yo. Me tomó la mano sobre la mesa. Tenía los ojos brillosos. Su perfume olía a algo floral que no reconocí, caro y suave al mismo tiempo. Por 40 minutos creí que había recuperado a mi hija. Salí de ese café con algo parecido a la esperanza pegado al pecho. Pensé que me había equivocado con ella, que Rodrigo era el problema y Valeria seguía siendo, en algún lugar, la niña de ojos grandes que yo había criado hablándole de honra y de familia. Eso duró exactamente 4 días. El domingo siguiente, a las 6:20 de la tarde, iba de paso hacia la cocina cuando la voz de Valeria llegó desde el cuarto con la puerta entreabierta. No me acerqué a escuchar. Iba de paso, pero las palabras llegaron solas, nítidas, sin que yo las buscara. Sí, ya la calmé. El café del miércoles funcionó bien. No va a preguntar por un tiempo. Lo que necesito es que los papeles del segundo tramo estén listos antes de que ella empiece a notar que el dinero no está rindiendo lo que le dijimos. Me detuve en el pasillo. El corazón no se me aceleró. Eso es lo extraño. Uno esperaría que en un momento así algo en el cuerpo se desbordara. A mí, en cambio, se me instaló una calma que me asustó más que cualquier temblor. Una calma que venía de muy adentro, de un lugar donde las cosas ya se saben antes de que la mente las acepte.
Seguí caminando hacia la cocina. Serví un vaso de agua. Lo tomé despacio frente al fregadero con la luz apagada, mirando el reflejo de la avenida en los vidrios de la ventana, y entendí que el café del miércoles no había sido un gesto de amor, había sido una estrategia. A veces confiamos demasiado en quienes no lo merecen. ¿A ti también te ha pasado que alguien a quien amabas profundamente te hizo sentir especial justo cuando más te necesitaba para algo? Escríbelo en los comentarios. Quiero leerte. Quiero saber que no estoy sola en esto. Esa noche, a las 10:43 de la noche, saqué la libreta. Escribí la hora exacta. Escribí las palabras que había escuchado entre comillas, lo más literal posible. Escribí segundo tramo. Escribí papeles. Escribí antes de que ella empiece a notar. Y subrayé 2 veces la última frase. 5 páginas. A partir de ese momento, dejé de ignorar las señales. Empecé a buscarlas con los mismos ojos con los que durante 37 años busqué la verdad detrás de las caras de mis alumnos. Y empezaron a aparecer por todas partes. Rodrigo cortaba las llamadas en cuanto yo entraba al pasillo. Valeria revisaba su teléfono en la mesa del desayuno con una discreción que antes no tenía. 2 veces en esa semana encontré documentos sobre el escritorio de Rodrigo que mencionaban mi nombre completo junto a números y cifras que yo no reconocía. No los toqué. Los fotografié desde donde estaba, sin moverlos, con el teléfono que desde entonces empecé a cargar siempre en el bolsillo del delantal. 7 fotografías en 3 días. Todavía faltaban 17 días para la noche del teléfono. 17 días en los que yo ya no era la misma mujer que había llegado con 3 cajas y 2 maletas creyendo que era necesaria. Era algo distinto. Algo que Rodrigo y Valeria no habían contemplado en ninguno de sus planes. Pero lo peor todavía estaba por llegar. Porque 4 días después, un jueves de mayo a las 8:50 de la noche, Rodrigo hizo algo frente a Mateo y Sofía que cruzó una línea que yo no imaginaba que fuera capaz de cruzar. Y esa fue la noche en que entendí que el problema no era el dinero. El dinero era solo la parte visible de algo mucho más profundo. Y Valeria lo sabía desde mucho antes de que yo llegara a esa ciudad. El jueves de mayo a las 8:50 de la noche, Rodrigo llegó a casa cargando esa tensión particular que tienen los hombres que han tenido un mal día y necesitan encontrar un lugar donde depositarla. Mateo y Sofía estaban en la sala terminando su tarea. Yo acababa de servir la cena y estaba a punto de llamarlos a la mesa cuando Rodrigo entró al comedor. Miró el plato que había preparado, arroz con pollo en caldillo de jitomate, la receta de mi madre que los niños pedían cada semana, y preguntó con una voz que no era una pregunta sino un disparo. ¿Quién autorizó usar el pollo del congelador? Ese era para el sábado. Mateo levantó la vista de su cuaderno. Lo siento. Pensé que... Empecé a decir. Usted no tiene que pensar en lo que hay en mi congelador, me cortó. Si necesita algo, pregunta. Esta es mi casa, y las cosas aquí se manejan como yo digo. Sofía me miró con los ojos grandes y la cuchara suspendida a mitad del camino, entre el plato y la boca. 5 años. Demasiado pequeña para entender lo que acababa de pasar, pero suficientemente grande para sentirlo en el cuerpo. No respondí. Serví los platos con la misma cadencia de siempre. Puse el arroz con pollo frente a cada uno, incluyendo frente a Rodrigo, que se sentó y comió en silencio. Y me retiré a mi cuarto con el pretexto de que no tenía hambre. Cerré la puerta. Me senté en el borde de la cama y sentí el filo del colchón en la parte de atrás de las rodillas, las palmas de mis manos apoyadas sobre la tela del cubrecama azul de flores que yo misma había traído de San Luis Potosí. La única cosa en ese cuarto que todavía olía a mi casa. Me aferré a esa tela y me permití temblar, sin sonido, sin que nadie lo viera. Solo ahí, solo en esa habitación, nunca afuera, nunca frente a ellos. Escribí en la libreta a las 10 de la noche. 6 páginas ya. Lo que no sabía entonces era que Rodrigo no había terminado. Lo del pollo fue solo el ensayo. El verdadero escenario llegó 3 días después.
El domingo siguiente al mediodía llegó a la sala con una tableta en la mano y esa actitud particular que solo tenía cuando algo estaba saliendo exactamente como él quería. «Tengo una sorpresa para todos», dijo. Les mostró a Valeria y a los niños la reservación de un resort en Cancún. Una semana completa, vuelos incluidos, saliendo el viernes siguiente. Mateo gritó de emoción. Sofía empezó a dar vueltas alrededor del sillón. Rodrigo miró a Valeria. Valeria me miró a mí con esa expresión que yo ya conocía, la del momento en que tiene que decir algo incómodo y elige no decirlo con palabras. «Mamá, el departamento no se puede quedar solo una semana. ¿Verdad que tú te quedas?» No fue una pregunta. 7 noches en Cancún, en un resort de 3,000 pesos por noche por persona. Más vuelos, más gastos. Todo eso mientras Rodrigo les decía a sus socios que el dinero estaba ajustado, y mientras yo racionaba lo que quedaba en la despensa porque nadie había hecho la compra de la semana. Yo comía frijoles con tortilla para no gastar de mis propios ahorros. Él se iba al Caribe. Me quedé 7 noches sola en el piso 12 de ese edificio en Narvarte, con el ruido de la avenida como única compañía. Dormí bien, eso sí, mejor que en meses. Sin caminar de puntillas para no despertar a Rodrigo, sin medir el volumen de la televisión, sin calcular cada movimiento para no ocupar demasiado espacio, en una casa que yo estaba financiando sin que nadie lo dijera en voz alta. Usé esos 7 días para pensar y para ordenar. Saqué el contrato de la maleta. Lo leí línea por línea, 3 veces. Luego llamé a mi antigua colega Irene, que se había casado con un abogado y a quien sabía que podía consultar sin que la conversación llegara a oídos de nadie. Le pregunté, sin mencionar nombres ni detalles, qué validez tenía un contrato de inversión firmado sin abogado propio. Irene me escuchó en silencio. Cuando terminé de hablar, dijo: «Patricia, ¿en qué lío estás metida?» Le dije que todavía estaba tratando de entenderlo yo misma. «Guarda todo», me dijo con una firmeza que no dejaba espacio para interpretaciones. «Todo. Cualquier papel con tu firma, cualquier mensaje, cualquier comprobante. Guárdalo todo y no firmes nada más sin que alguien de tu confianza lo revise primero». Colgué. Miré el contrato sobre la mesa del comedor. Miré las fotos en mi teléfono. Miré la libreta. 8 páginas. El viernes que regresaron, Valeria entró primero con los niños, bronceada y con maletas de colores. Me trajo un imán para el refrigerador. Una palmera pequeña con la palabra Cancún en letras turquesas. Me lo entregó con la misma naturalidad con la que se le lleva un detalle al vecino que regó las plantas mientras uno se fue de vacaciones. Guardé el imán en el cajón del buró. Y guardé también ese gesto, exactamente como era, sin adornarlo ni disculparlo. Esa noche, cuando los niños dormían, Valeria tocó a mi puerta. Entró con cara de arrepentimiento genuino, con los ojos húmedos, y se sentó al borde de mi cama. Me dijo: «Mamá, sé que esto no estuvo bien. No debimos dejarte aquí sola. Rodrigo es así a veces, pero en el fondo te quiere. Solo necesitamos que tengas un poco de paciencia mientras estabilizamos la agencia». Paciencia. Después de 7 noches sola y un imán de palmera. La miré a los ojos. Sus ojos eran exactamente iguales a los de cuando era niña, y me pedía perdón por algo que había roto. Los mismos ojos, la misma expresión. Y yo, igual que entonces, sentí el impulso de decirle que no importaba, que todo estaba bien, que la quería más que a nada en este mundo. Esta vez no lo dije. Le tomé la mano, sonreí con calma y le dije: «Descansa, hija. Mañana hay que llevar a los niños temprano». Eso fue todo. Ella salió. Yo apagué la luz. Y en esa oscuridad, con el ruido de la avenida entrando por la ventana y el cubrecama azul entre las manos, tomé una decisión que no verbalicé, pero que sentí instalarse en el pecho como algo permanente. Ya no iba a esperar que las cosas mejoraran solas. 2 días después llegó lo que yo menos esperaba. Era un martes de junio a las 7 de la tarde. Rodrigo llegó antes que Valeria, cosa rara en él. Me encontró en la cocina y con una calma que me desconcertó, me dijo que quería hablar. Se sentó a la mesa del comedor
entrelazó las manos y me explicó que la agencia estaba en un momento crítico pero prometedor, que el segundo proyecto necesitaba un respaldo adicional y que con 100,000 pesos más podrían cerrar el ciclo y comenzar a regresar lo que me debían. Lo miré. A sus manos de uñas perfectas, a su reloj en la muñeca izquierda, uno de esos que no necesitan anunciarse porque cualquiera que los ha visto una vez sabe lo que cuestan. A su camisa de lino italiano color marfil. Yo llevaba puesta la blusa de algodón azul que me había regalado mi hermana Consuelo el cumpleaños anterior, la que costó 280 pesos en el mercado de San Luis Potosí y que yo lavaba a mano para que durara. Lo miré y por primera vez en todos esos meses no sentí rabia, no sentí dolor. Sentí algo mucho más frío que todo eso. Una claridad que llegó de golpe, sin anuncio, como cuando uno lleva tiempo buscando algo y de pronto lo encuentra exactamente donde siempre estuvo. Le dije con voz tranquila, casi amable: «Rodrigo, dame unos días para revisar mis números». Él sonrió, la sonrisa rápida. «Por supuesto, señora Patricia, no hay prisa». Sí la había, y yo ya lo sabía. Solo faltaban 10 días para la noche del teléfono. 10 días en los que todavía me quedaba algo por descubrir. Algo que no estaba en los documentos, ni en la libreta, ni en las fotos de mi teléfono. Algo que Rodrigo sabía desde antes de que yo pusiera un pie en esa ciudad. Desde mucho antes de la llamada de Valeria ofreciéndome su casa. Desde antes, incluso, de que Ernesto muriera. Y ese algo cambiaría la manera en que yo entendía absolutamente todo lo que había vivido hasta ese momento. Al día siguiente de la conversación de los 100,000 pesos, llamé a don Miguel. Don Miguel Fuentes es el esposo de Irene, mi colega de 30 años de magisterio. Abogado civil con más de 4 décadas de ejercicio, de esos que hablan despacio y piensan antes de cada palabra. Cuando lo llamé, le dije lo que había guardado durante semanas: el contrato, las fotos de los documentos, la libreta, la consulta del abogado de Rodrigo, los números que no cuadraban. Le envié todo por mensaje mientras hablábamos. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hizo una pausa larga y me dijo: «Dame 3 días, Patricia. No firmes nada, no transfieras nada y no le cuentes a nadie que hablaste conmigo». 3 días. En esos 3 días seguía haciendo exactamente lo mismo de siempre. Desayuno a las 5:40, escuela a las 7, comida al mediodía, tarea a las 4, cena a las 7, niños bañados a las 9, como si nada hubiera cambiado, como si por dentro no estuviera contando cada hora que faltaba para que don Miguel me llamara de regreso. Rodrigo me saludaba en las mañanas con una cordialidad nueva, casi cálida, de la que yo ya sabía exactamente cuánto valía. El martes siguiente, a las 4:17 de la tarde, sonó mi teléfono. Era don Miguel. Salí al pasillo con el pretexto de ir por agua. Caminé hasta el baño del fondo, cerré la puerta con seguro, abrí la llave del lavabo para que el agua cubriera mi voz y contesté. Lo que don Miguel me dijo en los siguientes 12 minutos cambió la manera en que yo entendía absolutamente todo lo que había vivido desde que llegué a esa ciudad. Desde antes, incluso. El contrato que yo había firmado tenía una cláusula en el artículo 7º, párrafo 3º, redactada con términos técnicos que a un ojo no entrenado pasaban inadvertidos. Esa cláusula permitía a Rodrigo usar mi inversión como aval para créditos externos. Y ya lo había hecho. 3 semanas después de que yo firmé, Rodrigo había solicitado un crédito empresarial de 1.800.000 pesos usando mi dinero como garantía. El crédito estaba atrasado 4 meses en pagos. Si él no pagaba, mi dinero respondía. Apoyé la mano libre en el lavabo. El agua seguía corriendo. El espejo me devolvía una cara que reconocí, pero que en ese momento me resultó extraña, como si la estuviera viendo desde afuera. Pero don Miguel no había terminado. Había buscado a Rodrigo Cienfuegos en los registros notariales y encontró algo que no esperaba. 14 meses antes de que Valeria me llamara ofreciéndome su casa, Rodrigo había consultado a una notaria de la colonia Polanco sobre esquemas de administración patrimonial para adultos mayores dependientes. 14 meses antes, cuando Ernesto todavía vivía,
cuando Ernesto todavía vivía. El agua del lavabo seguía corriendo. Yo no me moví. Rodrigo sabía de la condición del corazón de Ernesto. Valeria se lo había contado, porque Valeria siempre compartía todo con él desde que se casaron. Y Rodrigo, con esa información, había empezado a planear. No esperó a que yo fuera viuda. Empezó antes. Diseñó la trampa antes de que la víctima la necesitara. «Patricia», dijo don Miguel con esa voz suya que no levanta pero que llega. «Esto no fue un oportunismo. Esto fue premeditación. Tienes un contrato con cláusula abusiva, un crédito no autorizado que usa tu dinero como garantía, y evidencia de que el esquema se planeó antes de que tu esposo muriera. Tienes suficiente para presentar una denuncia civil y posiblemente penal. Pero necesito que me traigas los originales». Cerré la llave del lavabo. El silencio que quedó en ese baño fue el más denso que he sentido en mi vida. Más que el silencio de la mañana en que Ernesto no se levantó, porque aquel silencio era una pérdida. Este era una traición con nombre y apellido y 14 meses de planificación. Caminé de regreso a la cocina. Puse a calentar agua para el café de la tarde. Valeria llegó 20 minutos después del trabajo, tiró el bolso en la silla de siempre, me preguntó cómo habían estado los niños. Le dije que bien, que Sofía había terminado su tarea sola por primera vez. Valeria sonrió y fue a cambiarse de ropa. Ni una sola palabra más, ni un temblor en mi voz, ni una señal de lo que cargaba. Eso es lo que hacen 61 años de vida, si uno ha vivido con dignidad. Te enseñan a distinguir los momentos en que el silencio es rendición y los momentos en que el silencio es preparación. Ese era el segundo tipo. Mientras te cuento todo esto, me pregunto desde dónde del mundo me estás escuchando hoy. Hay algo muy especial en saber que estas palabras llegan a lugares que yo nunca he pisado. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Me gustaría mucho saber hasta dónde están llegando. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, no abrí la libreta. Hice algo distinto. Saqué el contrato original de mi maleta, las copias de los documentos que había fotografiado, los comprobantes de transferencia que don Miguel me había pedido que buscara, y los organicé con la misma metodología con la que durante 37 años armé los expedientes de mis alumnos. Cronológicamente, con notas al margen, cada hoja en su lugar. Guardé todo en un sobre café grueso que había comprado esa tarde con la excusa de ir a la farmacia. Escribí en el frente, con letra pequeña, para don Miguel F., y lo puse en el fondo de mi maleta, debajo del cubrecama azul de flores. A las 11:42 de la noche, le envié un mensaje a don Miguel. «Tengo todo listo. ¿Cuándo nos vemos?». Respondió en 3 minutos. «Mañana a las 10. Yo paso por ti a una cuadra del edificio. No le digas a nadie». Apagué la pantalla del teléfono. Me quedé mirando el techo en la oscuridad. Solo faltaban 5 días para la noche del teléfono. 5 días para que una llamada que Valeria pensaba que era privada me entregara la última pieza que todavía me faltaba. La pieza que convertiría todo lo que yo había reunido, de una carpeta de evidencias, en algo que ningún abogado podría ignorar. Porque lo que don Miguel había descubierto era suficiente para una denuncia. Pero lo que yo escucharía 5 días después, sin buscarlo, sin planearlo, sería suficiente para algo mucho más definitivo. Al día siguiente me encontré con don Miguel en una cafetería de la calle Orizaba, a 7 cuadras del departamento. Me senté frente a él con el sobre café entre las manos. Me pidió un café americano. Yo pedí agua. Puse el sobre la mesa y lo deslicé hacia él sin decir nada. Lo abrió. Revisó cada documento en silencio durante 20 minutos. Yo lo observé trabajar con esa concentración de quien conoce exactamente lo que está buscando. En un momento levantó la vista, me miró y dijo una sola frase. «Patricia, esto es más serio de lo que pensé». No me preguntó si quería continuar. Ya sabía la respuesta. Salí de esa cafetería a las 11:15 de la mañana, con el sobre vacío en la bolsa y algo nuevo instalado en el pecho. No era rabia, no era miedo. Era la sensación concreta de que por primera vez, desde que llegué a esa ciudad, el terreno bajo mis pies era firme.
Caminé las 7 cuadras de regreso al edificio. Entré por la puerta del lobby, saludé al portero de siempre. Subí al piso 12, puse a calentar el almuerzo. Y esperé. Esos 5 días fueron los más extraños de toda mi vida. No porque fueran dramáticos, sino exactamente porque no lo eran. Desde afuera, todo seguía igual. Yo hacía el desayuno, llevaba a los niños, limpiaba, cocinaba, planchaba. Rodrigo llegaba y se iba. Valeria preguntaba por los niños. Las noches caían sobre el piso 12 de ese edificio en Narvarte como siempre. Pero por dentro, yo ya no era la misma mujer. Don Miguel y yo hablábamos por mensajes cada noche, cuando la casa dormía y yo me encerraba en el baño con el agua corriendo. Me fue explicando, paso a paso, lo que estaba construyendo. El expediente tenía ya 4 frentes: la cláusula abusiva del contrato, el crédito no autorizado, la consulta notarial de 14 meses antes y los comprobantes de transferencia que demostraban que mi dinero había salido de mi cuenta hacia la cuenta de la agencia en 3 movimientos distintos para evitar que parecieran una sola suma grande. Eso último, me dijo don Miguel, se llama fraccionamiento doloso. 4 frentes, más la libreta, más las fotos, más los mensajes de texto que yo había guardado, uno a uno, sin borrar ninguno. El tercer día antes de la noche del teléfono, don Miguel me escribió a las 11:40 de la noche. Ya tenemos suficiente para presentar la denuncia, pero si en los próximos días obtienes algo más, algo en su propia voz o en la de ella, el caso se vuelve inapelable. Guardé el teléfono. Me quedé mirando el techo. No lo busqué. Lo que vino después no lo planeé ni lo provoqué. Llegó solo, como llegan las verdades que uno ha estado evitando sin saberlo. El día siguiente, un miércoles, Rodrigo llegó a casa a las 2 de la tarde con un estado de ánimo que yo no le había visto antes, eufórico, casi. Entró al departamento como si midiera 1 centímetro más de lo normal, con una caja larga bajo el brazo envuelta en papel negro. Llamó a Valeria. Le entregó la caja con una sonrisa de la que yo podía ver desde la cocina que era genuina, de las pocas veces que lo había visto sonreír así. Valeria la abrió y sacó un bolso, grande, de piel suave color camel, con el logo de una marca que yo reconocí porque una vez había visto uno igual en el aparador de una tienda en Polanco y había notado el precio sin querer. 22,000 pesos. 22,000 pesos en un bolso. El mismo mes en que él me pedía que le prestara 100,000 más porque el dinero estaba ajustado. Valeria lo abrazó, lo besó en la mejilla. ¿A qué se debe?, le preguntó. Rodrigo respondió con esa voz de quien guarda un secreto que ya casi no aguanta. A que en 2 semanas vamos a estar muy bien, mi amor. Muy, muy bien. 2 semanas. Seguí picando la cebolla sobre la tabla de madera. Mis manos no se detuvieron. Mi ritmo no cambió. Pero en algún lugar dentro de mí, algo terminó de ordenarse con un clic tan nítido que casi lo escuché. Esa noche escribí en la libreta: miércoles, 2:17 de la tarde. Bolso de piel, marca identificada, aproxé 22,000 pesos. Frase textual: en 2 semanas vamos a estar muy bien. 12 páginas ya. Al día siguiente, el jueves, todo fue normal. Demasiado normal. Esa calma que tiene el aire antes de que cambie el tiempo. Y llegó el viernes. Era las 8:12 de la noche. Rodrigo había salido a cenar con clientes. Valeria había bañado a los niños y los había acostado más temprano que de costumbre. Yo estaba sola en el comedor, terminando de cenar, con el teléfono sobre la mesa a mi lado izquierdo como siempre lo ponía, por si los niños me necesitaban desde el cuarto. Lo que no sé todavía en ese momento es que Valeria, en su habitación, me estaba marcando. Sentí que el teléfono vibraba. Vi el nombre de Valeria en la pantalla. Lo tomé, presioné contestar y antes de que pudiera llevarlo a la oreja, lo apoyé sobre la mesa para alcanzar la servilleta que se me había caído. En ese movimiento, sin quererlo, el altavoz se activó. Uno de esos accidentes pequeños que cambian todo. Escuché la voz de Valeria. No me hablaba a mí. Hablaba con alguien más. Me hablaba a mí en el nombre de la pantalla,
pero la llamada había llegado mientras ella ya tenía otra conversación abierta. O Rodrigo había entrado al cuarto en ese momento. Las voces llegaban claras, sin filtro, directas al comedor donde yo no me había movido. Ya firmó todo lo importante, Claudia. Ya prácticamente no le queda nada a su nombre. Y el resto, los 400,000 que tiene en la cuenta, eso lo arreglamos la próxima semana con el otro documento que ya preparó el licenciado. Ella va a firmar, no te preocupes, no sospecha nada. Una risa. Corta. Ligera. La risa de quien se siente seguro. Y si en algún momento se pone difícil, pues la metemos a un asilo. ¿Qué más puede hacer ella sola? Ya tiene 61 años, Claudia. ¿A dónde va a ir? Ya tiene 61 años. ¿A dónde va a ir? La voz era la de mi hija. La misma voz que aprendió a decir mamá en esa casa de paredes amarillas de San Luis Potosí. La misma voz que me llamó llorando cuando Ernesto murió. La misma voz que me dijo, un domingo de junio a las 8:40 de la noche, que me necesitaba cerca. Tomé el teléfono despacio. Apagué el altavoz. Puse el teléfono en el bolsillo de mi blusa con la misma calma con la que uno recoge algo que ya estaba en el suelo. No dije nada, no entré al cuarto, no pregunté, no lloré. Me levanté de la mesa, lavé el plato, apagué la luz de la cocina y caminé a mi cuarto con los pasos de siempre, sin prisa, sin ruido, con la cabeza en alto como si fuera una noche cualquiera de los últimos 16 meses. Cerré la puerta. Me senté en el borde de la cama, puse la mano sobre el cubrecama azul de flores y me permití llorar. Aquí sí. Aquí, sola, con la única testigo siendo la foto de Ernesto en la mesita de noche. Me permití llorar de una manera que no lo había hecho desde la mañana en que él no se levantó. No de rabia. Lloraba de algo más hondo que eso, de esa tristeza específica que viene de perder a alguien que todavía está vivo. Le di la vida a Ernesto. Le di los primeros pasos y las primeras palabras. Le di las noches de fiebre y los días de dudas. Le di los años mejores de mi salud y los peores de mi espalda. Le di el dinero de nuestra casa, la casa que tú construiste con tus manos. Le di todo eso, y ella lo convirtió en una estrategia. Me sequé la cara, miré la foto de Ernesto, y le hablé en silencio, como hablo con él cuando nadie me ve. Ya sé lo que tengo que hacer. Esa noche le escribí a don Miguel a las 10:53. Tengo la voz de ella. Lo escuché todo. Mañana te mando la grabación. Porque sin planificarlo, el teléfono con el altavoz activado había registrado cada palabra. Cada una. Don Miguel respondió en 2 minutos. Patricia, esto es todo lo que necesitábamos. Puedo presentar la denuncia el lunes. El lunes. Pasé los siguientes días actuando con normalidad. Desayuno, escuela, comida, todo igual, todo en su lugar. Pero cada noche, mientras la casa dormía, fui sacando mis cosas despacio. La ropa doblada de regreso a las maletas, los documentos de vuelta al sobrecafé, la libreta guardada en el fondo del bolso, el dibujo de Mateo, doblado con cuidado, entre las páginas de mi libro de oraciones, el collar de pasta de Sofía, envuelto en un pañuelo. El domingo por la mañana, temprano, antes de que nadie despertara, escribí 2 líneas en una hoja blanca y la dejé sobre la mesa del comedor. Me voy a casa de Consuelo. Necesito descansar unos días. Cuiden a los niños. La firmé, la doblé, y la dejé junto al florero donde todavía estaban, marchitos ya, los crisantemos blancos que Rodrigo me trajo el día que fingió disculparse. Cargué las 2 maletas y las 3 cajas. El portero del edificio, un señor mayor de nombre Aurelio, que siempre me saludaba con una inclinación de cabeza, me ayudó a bajarlas al lobby sin hacer preguntas. Le di las gracias. Me preguntó si necesitaba un taxi. Le dije que sí. Salí por la puerta de vidrio del edificio sin mirar hacia arriba, sin voltear, sin esperar que alguien asomara por la ventana del piso 12. El taxi olía a ambientador de vainilla y a plástico nuevo. Me senté en el asiento trasero, con el bolso sobre las piernas, las manos entrelazadas encima, y le di la dirección al chofer. Arrancamos. Solo entonces,
Cuando el edificio quedó atrás y los 4 carriles de la avenida se abrieron frente a nosotros, solté el aire que llevaba días conteniendo. 3 días después, desde casa de mi hermana Consuelo, vi lo que Rodrigo publicó en sus redes sociales. Una foto desde un restaurante de la Colonia Condesa. Copa de vino tinto en primer plano. Valeria sonriendo a su lado. El texto decía: celebrando los buenos tiempos que vienen. La vida es corta. Hay que vivirla. 742 personas dando me gusta. Cerré la pantalla. El lunes, don Miguel presentó la denuncia. Mañana sería el día en que Valeria entendería que sus planes tenían un error de cálculo fundamental. Había subestimado a la señora de su suegra. La casa de Consuelo en San Luis Potosí olía a canela y a madera vieja, a tortillas hechas a mano y a ese detergente de lavanda que mi hermana usa desde siempre. Dormí 12 horas seguidas la primera noche, la segunda también. Consuelo me dejó dormir sin hacer preguntas. Así es ella. Primero te da espacio, luego te da café, y cuando estás lista para hablar, ya está sentada frente a ti con toda la paciencia del mundo. El lunes por la mañana, mientras tomábamos café en su cocina con la luz del patio entrando por la ventana, le conté todo. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, puso su taza sobre la mesa con esa calma suya que siempre me ha parecido la forma más poderosa del amor, y dijo solamente: ¿y ya está en manos del abogado? Le dije que sí. Asintió. Entonces ya hiciste lo que tenías que hacer. Esa tarde, a las 3:42, don Miguel me escribió: presentamos la denuncia esta mañana. Denuncia civil por fraude en contrato de inversión con cláusula abusiva y uso no autorizado de capital como aval. Y denuncia penal por fraccionamiento doloso. El proceso está en marcha, Patricia. Leí el mensaje 3 veces. 16 meses. 16 meses de desayunos a las 5:40, de 6 cuadras bajo el sol, de silencios calculados, de crisantemos falsos y cafés estratégicos, y noche sola en el piso 12 mientras ellos brindaban en Cancún. Y ahora, en un mensaje de 12 líneas, todo eso tenía nombre legal y expediente con número de caso. El martes no pasó nada visible. Don Miguel me explicó que los procesos legales rara vez hacen ruido al principio. Trabajan bajo la superficie, como el agua antes de hervir. El miércoles a las 2 de la tarde, mi teléfono vibró. Era Rodrigo. No contesté. Vibró de nuevo a las 2:04, a las 2:11, a las 3:15, a las 5:17. 6 llamadas perdidas de Rodrigo Cienfuegos en menos de 4 horas. Consuelo me miraba desde la sala con una ceja levantada. Le mostré la pantalla sin decir nada. Ella asintió despacio, se levantó y me sirvió más café sin preguntar nada. A las 6:30 llegó un mensaje de texto de él. Solo decía: señora Patricia, necesito hablar con usted. Es urgente. Por favor, conteste. Guardé el teléfono boca abajo sobre la mesa. Esa noche, don Miguel me llamó para explicarme lo que estaba ocurriendo del otro lado. La notificación oficial había llegado a la agencia de Rodrigo ese mismo miércoles al mediodía. El banco había sido informado del proceso y había puesto una alerta sobre los movimientos de la cuenta. Rodrigo no podía tocar ese dinero mientras el expediente estuviera activo. ¿Cómo reaccionó?, le pregunté. Don Miguel hizo una pausa breve. Llamó al licenciado que les redactó el contrato. 3 veces en 2 horas. El licenciado ya nos contactó a nosotros para preguntar qué tan sólido era el caso. Hizo una pausa. Le dijimos que muy sólido. Imaginé la cara de Rodrigo en ese momento. La sonrisa rápida, esa que yo había aprendido a leer desde el primer día, borrándose despacio mientras entendía que el terreno bajo sus pies ya no era firme. El mismo hombre que 4 días antes brindaba en un restaurante de la Colonia Condesa y escribía en sus redes que la vida hay que vivirla. El jueves, Valeria me mandó un mensaje a las 9:15 de la mañana. Mamá, ¿estás bien? ¿Dónde estás? Rodrigo dice que pasó algo con unos papeles y que necesita hablar contigo urgente. Unos papeles. Así lo llamaba Valeria. Unos papeles. No respondí. A las 11 llegó otro. Mamá, por favor contesta. Me tienes preocupada.
A la 1:30. Mamá, llámame cuando puedas. Lo que sea que esté pasando, podemos hablarlo. A las 4:22. ¿Estás en casa de la tía Consuelo? Rodrigo y yo podríamos ir este fin de... Ahí corté la lectura. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa de la cocina y lo miré un momento como quien mira un objeto que ya no representa lo que antes representaba. Consuelo me puso una taza de té de manzanilla frente a las manos, sin decir nada. La tomé con las 2 palmas, sintiendo el calor de la cerámica contra los dedos, y miré por la ventana el árbol de limones del patio que crecía igual que el de mi casa de tantos años. Todo olía a tierra húmeda y a tarde tranquila, a algo que todavía era real. El viernes amaneció con una lluvia fina que golpeaba los vidrios de la ventana con un sonido suave, casi delicado. Eran las 7:03 de la mañana y yo ya estaba despierta, sentada en la cama con la espalda apoyada en la pared, el café caliente entre las manos, mirando cómo el agua dibujaba líneas lentas sobre el vidrio. Don Miguel me había escrito la noche anterior. El juez había aceptado a trámite ambas denuncias. Había una audiencia preliminar programada para la semana siguiente. El proceso era real, avanzaba, y Rodrigo Cienfuegos lo sabía con nombre, apellido y fecha de audiencia. Eran exactamente 7 días desde la noche del teléfono. Lo que vino después no me sorprendió. Pero aún así, cuando vi el nombre de Valeria iluminando la pantalla a las 8:49 de la mañana, algo en el pecho se me apretó de una manera que no supe nombrar del todo. No era miedo, no era rabia, era algo más viejo que eso, más profundo. Dejé vibrar el teléfono. 1 vez, 2, 3. Lo miré en la palma de la mano. Valeria, mi hija. La niña de los ojos grandes y los rizos oscuros que aprendió a caminar en esa casa de San Luis Potosí. La que me llamó llorando cuando Ernesto murió. La que me dijo, con voz cálida un domingo de junio, que me necesitaba cerca. La misma que le había dicho a Claudia, con una risa corta y segura de sí misma, que si yo me ponía difícil, me metían a un asilo, porque ya tenía 61 años. ¿A dónde va a ir?, contesté al cuarto timbre. ¿Mamá? La voz de Valeria llegó rota desde el primer segundo. Había llorado antes de marcar. Eso se notaba por esa textura húmeda y apretada que tiene la voz cuando lleva rato cargando algo. Mamá, necesito hablar contigo. No entiendo lo que está pasando. Llegaron unos documentos legales a la agencia y Rodrigo está muy alterado y dice que tiene que ver contigo, con el contrato que firmaste, y yo no entiendo nada, mamá. Necesito que me expliques. La lluvia seguía golpeando la ventana en ese ritmo suave e igual. Afuera, el árbol de limones del patio de Consuelo se movía despacio con el viento de la mañana. Sostuve el teléfono junto a la oreja. Cerré los ojos un momento. Sentí el café todavía tibio en la mano libre. Sentí el frío del piso de madera bajo mis pies descalzos. Y sentí, con una claridad que no buscaba pero que llegó completa, que estaba completamente tranquila. Valeria, dije. La voz me salió pareja. Sin temblor, sin rabia, sin prisa. Cuéntame, ¿qué fue exactamente lo que no entiendes? Hubo una pausa, corta, y luego ella habló. Habló durante 4 minutos sin parar. Me dijo que ella no sabía nada del crédito, que Rodrigo nunca le había contado, que el contrato que yo firmé era solo una inversión normal, que seguramente había un malentendido, que yo tenía que llamar a don Miguel para retirar las denuncias antes de que esto se pusiera peor, que la agencia estaba en un momento muy delicado, que los niños necesitaban estabilidad, que ella me quería y que todo esto se podía resolver hablando. Yo escuché cada palabra con la misma atención con la que esa noche del teléfono escuché las suyas, solo que esta vez yo sabía exactamente todo lo que ella no sabía que yo sabía. Y lo que venía después de esta llamada sería el momento en que Valeria entendiera por primera vez que la mujer con la que había hablado esa noche en su cuarto, creyéndose sola, nunca había estado sola. Todavía me pregunto si hice lo correcto en lo que respondí a continuación. Tú que me escuchas, ¿qué habrías hecho en mi lugar? De verdad quiero saberlo. Escríbelo en los comentarios,
porque esta decisión me costó mucho, y no hay una sola noche en que no la piense. Valeria terminó de hablar, y hubo un silencio corto. La lluvia seguía cayendo sobre los vidrios de la ventana de Consuelo con ese ritmo tranquilo que no sabe nada de lo que ocurre adentro de las casas. Valeria, dije con voz pareja, casi suave, escúchame bien porque voy a decirte esto una sola vez. Sentí cómo el silencio del otro lado cambió de textura. Dejó de ser el silencio de quien espera para volver a hablar y se convirtió en el silencio de quien empieza a entender que algo no está saliendo como calculó. Sé lo que le dijiste a Claudia la noche del viernes, escuché cada palabra, que ya prácticamente no me quedaba nada a mi nombre, que el resto lo arreglarían con otro documento la semana siguiente, que si me ponía difícil, me metían a un asilo. Hice una pausa. ¿A dónde va a ir? Ya tiene 61 años. Eso dijiste, Valeria, eso exactamente. El silencio que vino después fue diferente a todos los silencios anteriores de esa conversación. Fue el silencio de alguien que acaba de pisar un suelo que creía firme y siente que no lo es. Mamá, yo también sé lo del crédito que Rodrigo sacó con mi dinero como aval. Sé lo de los 3 movimientos fraccionados para que no pareciera una sola suma. Sé lo de la consulta notarial que hizo 14 meses antes de que yo llegara a esa ciudad. 14 meses antes, Valeria. Cuando tu padre todavía vivía. Nada. Tengo el contrato. Tengo las fotos de los documentos. Tengo 12 páginas de notas con fechas y horas exactas. Tengo mensajes guardados. Y tengo tu voz hablando con Claudia, porque el altavoz de mi teléfono estaba encendido esa noche sobre la mesa del comedor y grabó cada palabra. Un sonido llegó del otro lado. Pequeño. Ahogado. El primer sonido genuino que Valeria hacía en toda esa conversación. Don Miguel presentó la denuncia el lunes. 2 frentes, civil y penal. El juez la aceptó a trámite el jueves. Ya no hay nada que retirar, aunque yo quisiera. Mamá, su voz se había roto del todo. Ya no era la voz de la estrategia, era otra voz, más pequeña, más parecida a la de la niña que alguna vez fue. Mamá, yo no sabía todo lo que Rodrigo había hecho. El crédito, lo del notario, eso yo no lo sabía. Te lo juro, mamá, yo pensé que era solo la inversión. Yo pensé, lo que tú sabías y lo que no, eso lo determinará el proceso, dije. Y era verdad. Era la verdad más limpia que podía darle. Pero lo que sí escuché con mis propios oídos, lo que sí quedó grabado en ese teléfono, eso fue tu voz, hija. La tuya. No hubo respuesta. Afuera, la lluvia fue aflojando despacio hasta convertirse en un goteo irregular sobre las hojas del árbol de limones. El sol de la mañana empezó a entrar por el borde de la ventana, dorado y tímido, como si pidiera permiso. Cuida a Mateo y a Sofía, dije finalmente. Eso es lo único que te pido. Y colgué. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando la pantalla en negro, durante un tiempo que no supe medir. Consuelo apareció en el marco de la puerta con su delantal de flores y sus ojos iguales a los de mi madre, que Dios la tenga en su gloria, y me miró sin preguntar. Me levanté, caminé hasta ella, y la abracé de una manera que no la había abrazado desde el funeral de Ernesto. Olía a lavanda y a pan recién hecho. Olía a casa. Olía a todo lo que es real. Las semanas que siguieron fueron de un ritmo extraño. Por fuera, tranquilas. Por dentro, todo en movimiento. Don Miguel me llamaba cada 2 o 3 días para actualizarme. El proceso civil avanzaba con solidez. La cláusula abusiva del artículo 7º era, según sus palabras, un error tan evidente que el juez lo va a ver a primera lectura. El crédito no autorizado estaba documentado con los registros del banco. Los 3 movimientos fraccionados eran trazables con los estados de cuenta que yo había guardado. El proceso penal era más lento, como siempre son esas cosas, pero avanzaba. A las 2 semanas, el abogado de Rodrigo llamó a don Miguel para proponer un arreglo extrajudicial. Ofrecía devolver el 1.200.000 en 12 pagos mensuales, sin intereses, a cambio de retirar la denuncia penal. Don Miguel me lo consultó esa misma tarde, sentados de nuevo en la cafetería de la calle Orizaba, con café americano para él y agua para mí, igual que la primera vez. «¿Qué quieres hacer?», me preguntó. Lo pensé.
No mucho tiempo en realidad. El dinero con intereses reales, calculados desde la fecha del contrato hasta hoy. Y que el proceso civil continúe de todas formas para que quede el registro público. Don Miguel sonrió apenas, de ese modo suyo que casi no se mueve. Eso es lo que yo habría propuesto. Rodrigo aceptó. El acuerdo se firmó ante notario un martes de septiembre, a las 10:40 de la mañana. No estuve presente. Don Miguel fue en mi nombre. Me envió una foto del documento firmado cuando salió de la notaría. Lo miré en la pantalla del teléfono, sentada en el patio de la casa de Consuelo, con el sol de la mañana cayendo directo sobre mis manos. 1.200.000 pesos más intereses, depositados en mi cuenta en 3 transferencias ese mismo día. Vi llegar la notificación del banco. La leí 2 veces. Y entonces hice algo que no había planeado. Cerré los ojos y le hablé a Ernesto en silencio. Ahí en el patio con el olor a tierra húmeda y el sonido de los pájaros que en esa ciudad sí se escuchaban desde las mañanas. Le di las gracias por haberme dado 30 años de una vida honesta, por haberme enseñado, sin palabras, que el trabajo limpio siempre deja algo parado frente al desastre, y por haberme dejado sin querer una manera de pensar que ninguna trampa pudo desmontar. Lo que vino después lo supe por Irene, mi colega, cuyo esposo, don Miguel, me fue contando en fragmentos a lo largo de las semanas. Sin haber buscado esa información, me llegó con la naturalidad con que llegan las consecuencias cuando son proporcionales a los actos. La agencia de Rodrigo perdió 2 contratos importantes en esas semanas. Cuando el proceso civil se volvió registro público, uno de sus clientes principales, una empresa de construcción con la que llevaba 3 años trabajando, canceló el contrato sin dar explicaciones. El segundo cliente lo llamó directamente para decirle que no podían continuar una relación comercial con alguien que enfrentaba cargos de fraccionamiento doloso. La agencia no cerró de inmediato, pero empezó a sangrar. Rodrigo, según me contó Irene sin que yo preguntara, había comenzado a culpar a Valeria de todo. Decía que si mi hija no me hubiera traído a vivir con ellos, nada de eso habría pasado. Que Valeria le había prometido que yo era manejable, que ella lo había involucrado en un problema que no era suyo. Cuando Irene me dijo eso, lo guardé en silencio. No sentí satisfacción. Sentí algo mucho más complejo y más difícil de nombrar. Porque Valeria, en medio de todo lo que había hecho, en medio de la estrategia y las palabras que le dijo a Claudia, también estaba recibiendo ahora las consecuencias de haberse casado con un hombre que usaba a las personas como fichas. Y eso, aunque ella lo hubiera elegido, tenía un peso que yo no podía celebrar. Un jueves de octubre llegó a casa de Consuelo una carta. Sobre blanco, letra de Valeria en el frente. La reconocí antes de abrirla. La dejé sobre la mesa del comedor durante 2 días sin tocarla. Consuelo la miraba cada vez que pasaba frente a ella y no decía nada. El sábado por la mañana la tomé. La abrí. Era una carta larga, 4 páginas, escrita a mano, con la letra inclinada de siempre. Me decía que lo sentía, que había sido ciega, que se había dejado llevar, que nunca imaginó que Rodrigo había llegado tan lejos con sus planes, que los niños me preguntaban por mí, que Mateo había guardado el dibujo del Día de las Madres en su mochila y lo llevaba a la escuela todos los días, que Sofía todavía tenía el collar de pasta que ella misma se había puesto, que Valeria entendía si yo no podía perdonarla, pero que necesitaba que yo supiera que me quería, que siempre me había querido, que se había perdido a sí misma en algo que no supo ver a tiempo. Leí las 4 páginas hasta el final. Las doblé con cuidado. Las guardé en el cajón de la mesita de noche, debajo del libro de oraciones y del dibujo de Mateo que yo también había traído conmigo. No respondí esa semana, ni la siguiente. Lo que sí hice, el lunes después de recibir la carta, fue llamar a una agencia inmobiliaria en San Luis Potosí. Le expliqué lo que buscaba: una casa pequeña, con patio, preferiblemente con árbol frutal. No en la misma calle de antes, porque algunos lugares se cargan de historia de una manera que no te deja crecer hacia adelante, pero sí en la misma ciudad, en el mismo aire. La agente me envió 3 opciones esa tarde. La tercera tenía un naranjo en el patio.
La visité el miércoles siguiente. Era una casa de un piso, paredes blancas, ventanas con marcos de madera pintada de azul, piso de talavera en la cocina. Olía a cal y a encierro, como huelen las casas que llevan tiempo esperando a alguien. Me paré en el patio bajo el naranjo y puse la mano sobre el tronco, áspero y firme bajo mis dedos, y supe sin necesitar pensarlo más. La firmé esa semana. Pagué la mitad al contado y el resto en mensualidades cómodas, con el dinero que había recuperado. La primera vez en mi vida que compraba una casa a mi sola nombre. Sin compartirla, sin pedirle permiso al banco de nadie, sin que ningún papel tuviera otra firma que la mía. Patricia Morales, nombre y apellido. 61 años. Maestra jubilada. Propietaria. Consuelo me ayudó a empacar las cajas con la misma calma con que me había recibido. La noche anterior a mudarme, cenamos juntas en su cocina con las sillas arrimadas a la mesa de siempre, con un caldo de pollo que ella prepara desde que éramos niñas y que todavía huele exactamente como el de nuestra madre. Hablamos de cosas pequeñas, de los limones de su patio, de una novela que las dos estábamos leyendo, del vecino del fondo que había puesto una fuente en su jardín. No hablamos de Valeria, no fue necesario. Cuando me fui a dormir esa noche, me quedé mirando el techo en la oscuridad con la misma sensación que tienen las vísperas de algo importante. Esa mezcla de peso y de ligereza que no se parecen a nada más. Pensé en los 16 meses, en los desayunos a las 5:40, en el árbol de limones de mi antigua casa que seguía dando fruta cada marzo sin que nadie le pidiera nada, en Mateo con su dibujo en la mochila, en Sofía con el collar de pasta, en Ernesto con su café en la cocina aquel viernes de febrero, en Valeria. Pensé en Valeria de una manera que no me esperaba, sin rabia, con una tristeza limpia que no pedía nada y no esperaba nada, que simplemente existía como existen todas las pérdidas verdaderas, ocupando su espacio sin drama. La había querido con todo lo que tengo, la seguía queriendo. Y esas dos cosas podían ser ciertas al mismo tiempo que lo que ella había hecho también era real, sin que una borrara a la otra. Eso fue lo más difícil de entender. Y lo más importante, la casa nueva tardó 2 semanas en dejar de oler a encierro. La primera mañana que desperté en ella, a las 6:15, me quedé en la cama sin moverme, solo escuchando. Pájaros, 3, 4 especies distintas, comenzando sus conversaciones antes de que el sol terminara de salir. El tipo de sonido que uno da por hecho durante años y que solo aprecia cuando ha vivido sin él demasiado tiempo. Me levanté. Hice café. Lo tomé en el patio, sentada en una silla de madera que compré en el mercado de artesanías de la calle Aldama, con el naranjo frente a mí y la luz de esa primera mañana de noviembre cayendo dorada entre las hojas. Olía a tierra húmeda, a cáscara de naranja y a algo que no supe nombrar exactamente, pero que reconocí con el cuerpo antes que con la mente. El olor de un comienzo. Desempacar las cajas me tomó 3 días. En la última encontré el imán de palmera que Valeria me trajo de Cancún. Lo sostuve un momento entre los dedos, mirándolo sin saber qué hacer con él. Al final, lo puse en el cajón de la cocina, el de las cosas que no tienen lugar fijo, pero que tampoco se tiran. Hay cosas así en la vida, no encajan del todo, pero siguen siendo tuyas. Fui armando la casa despacio, sin prisa, eligiendo cada cosa con la atención que nunca pude darle a los cuartos del piso 12 de Narvarte, porque esos cuartos nunca fueron míos. Puse el cubrecama azul de flores en la cama. Colgué la foto de Ernesto en la pared de la sala, a la altura de los ojos, donde puedo verla desde el sillón. Planté menta y romero en las macetas junto al naranjo, porque mi madre decía que la menta en el patio es buena señal, y yo nunca he tenido razones para dudar de lo que me enseñó mi madre. La vida fue tomando su ritmo nuevo, un ritmo que era solo mío, sin horarios que responderle a nadie, sin caminar de puntillas, sin calcular cuánto espacio ocupaba en cada cuarto. Fue en esos primeros meses cuando don Miguel me llamó con algo que yo ya no esperaba recibir. Era un jueves de diciembre, a las 4:30 de la tarde, y yo estaba podando las macetas del patio. Entré a la cocina, me senté y escuché.
El notario del expediente original había entregado un último detalle durante el proceso de revisión. En la cita de consulta de 14 meses antes, la que Rodrigo había agendado para diseñar el esquema patrimonial, había 2 nombres registrados en el libro de la notaría: el de Rodrigo Cienfuegos y el de Valeria Morales de Cienfuegos. Los 2. Valeria había estado en esa oficina 14 meses antes de llamarme ese domingo de junio con voz cálida y urgente para decirme que me necesitaba cerca. Me quedé en silencio con el teléfono apoyado en la oreja, mirando sin ver las flores azules y blancas del piso de talavera de mi cocina. «Patricia», dijo don Miguel. «Ya entendí», respondí. Y era verdad. Entendí cosas que antes solo sospechaba. Entendí que la carta de 4 páginas, la que hablaba de haberse perdido a sí misma y de no haber sabido hasta dónde llegaban los planes de Rodrigo, tenía un límite que no dependía de mi capacidad de creer, sino de algo más sencillo y más duro. La verdad completa. Colgué. Salí al patio. Seguí podando las macetas. Esa noche saqué la carta de Valeria del cajón de la mesita de noche. La leí de nuevo, completa, las 4 páginas. Esta vez con ojos que ya tenían toda la información. Y tomé la decisión que había estado postergando. No le respondí con palabras. No porque no las tuviera, sino porque entendí que las palabras entre nosotras habían llegado a un lugar donde ya no alcanzaban para nada verdadero. Le envié una foto, solo una. El naranjo de mi patio, tomado esa mañana con el sol de las 7 golpeando entre las hojas y 2 naranjas pequeñas, todavía verdes, asomando entre el follaje. Sin texto. Sin explicación. Valeria respondió 40 minutos después con un solo mensaje. «Es precioso, mamá». No respondí, pero guardé el mensaje. Está todavía en mi teléfono, entre los que no se borran. Algunas puertas no se vuelven a abrir igual, pero tampoco tienen que cerrarse para siempre. Hay un punto intermedio que no tiene nombre en ningún idioma que yo conozca, pero que se parece mucho a lo que mi madre llamaba vivir con dignidad delante de Dios. Hoy tengo la casa del naranjo. Tengo a Consuelo a 2 horas en carretera. Tengo las mañanas con café en el patio y los pájaros que no fallan nunca. Tengo mi nombre solo en los papeles de esta casa. Y eso, que desde afuera parece tan pequeño, es en realidad lo más grande que he tenido en mucho tiempo. Aprendí algo en estos meses que no sé si se puede enseñar, pero lo intento de todas formas. La sangre no garantiza el amor, y el amor no garantiza la honestidad. Son 3 cosas distintas que a veces coinciden, y cuando coinciden es una gracia enorme que hay que cuidar. Pero cuando no coinciden, uno tiene que aprender a sostenerlas por separado, sin pedirle a ninguna que sea lo que no es. También aprendí que la dignidad no es algo que otros te dan ni que te pueden quitar. Es algo que uno decide mantener cuando todo lo demás se cae. En los peores momentos de todo esto, lo único que dependió completamente de mí fue eso, la manera en que salí por las puertas, con la cabeza en alto, sin gritar, sin suplicar, sin convertirme en algo que no reconocería en el espejo. Si Mateo y Sofía algún día escuchan esto, quiero que sepan algo que espero haberles enseñado sin palabras en el tiempo que estuvimos juntos, que el respeto no viene con el apellido, se gana y se cuida. Que una persona que los quiera de verdad nunca los va a hacer sentir que son una carga, y que el amor verdadero no se declara con palabras bonitas. Se demuestra todos los días, en las cosas pequeñas, en las que nadie aplaude ni fotografía ni publica en ningún lado. Eso es lo que puede hacer una mujer sola. Puede levantarse a las 6:15 de la mañana y escuchar los pájaros desde su propia cama. Puede tomar café bajo su propio naranjo sin pedirle permiso a nadie. Puede poner su nombre solo en los papeles de su casa y sentir que ese nombre pesa exactamente lo que debe pesar. Puede guardar el mensaje de su hija sin responderlo y aún así no perder el sueño. Puede mirar hacia adelante con los ojos limpios y la conciencia en paz. Eso puede hacer. Esa noche, Valeria le dijo a Claudia con una risa corta y segura de sí misma: ¿qué más puede hacer ella sola? Ya tiene 61 años. Hoy, desde el patio de mi casa con el naranjo y la menta y el romero,
Con el café caliente en las manos y los pájaros empezando otra mañana, sé la respuesta. Todo esto. Exactamente todo esto.